Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Tenemos jueves 25 de marzo, prácticamente la última clase para poder irnos de vacaciones. Vamos a desarrollar el contenido. La semana pasada estuvimos abordando el tema de la dignidad humana y fue como muy enriquecedor el tratar de plantearles estos ejercicios, sobre todo desde la perspectiva de cómo de la ética estamos tratando de ir fortaleciendo ese empoderamiento de lo que implica diferenciar la ética de la moralidad, la responsabilidad en el contexto profesional y pues sí, del mismo libre, de la misma capacidad que tenemos los seres humanos para tomar determinaciones. Creo que eso va a ser como muy importante que lo podamos explicar. Por ahí quedó alguna duda pendiente. Traje algunos ejemplos para poder generar todo un marco de análisis y pues espero que esta clase sea del agrado de ustedes tanto como lo es para mí. Reciban pues un fraterno saludo. Mi nombre es Herbert Alexander Oliva, profesor responsable de esta asignatura y pues vamos a tratar de hacer esas conjeturas que nos permitan concatenar el conocimiento necesario para llevar a cabo una mejor práctica de la ética profesional en el ejercicio propio del trabajo social. Sin más que nos incorporamos al desarrollo de la clase, comparto la pantalla y voy a muy bien, lo maximizo y perfecto. Bueno, vamos a ver ahora las diversas connotaciones de la ética en el trabajo social. Acá la idea fundamental inicia presentándoles una agenda pedagógica de qué es lo que vamos a hacer, cuál es la ruta, cuál es la panorámica, de qué manera esta agenda pedagógica se transforma en una brújula que nos indica cómo vamos a conducir el proceso educativo para esta clase. Y pues bueno, ya saben, ¿no? Los objetivos fundamentales, intentamos fomentar en ustedes una cultura de participación ciudadana como una condición necesaria para la construcción de ese bien común que tan importante es para la práctica de la ética profesional, sobre todo el trabajo social. Tratamos también de incentivarlos a ustedes en la formación de su carácter moral, sobre todo en estas edades, ¿no? En la que están iniciando, en la que la juventud prevalece, en la que la toma de decisiones es muy importante para transformarnos en esos arquitectos de nuestra vida y pues la intención es que con esta clase se pueda contribuir a todo un esquema de reflexión y de asimilación de principios y valores éticos para que ustedes como futuros especialistas del trabajo social pues puedan llevar a cabo más y mejores prácticas de sus compromisos profesionales. Bueno, dentro de los principales problemas morales de nuestros tiempos radica mucho el tema de las relaciones personales, esta naturaleza de las desigualdades, las guerras, la violencia social, el consumismo, la marginación y la discriminación. Entonces, la ética se vuelve un sostén que garantiza la real importancia de las relaciones humanas. Últimamente hemos cambiado el modo y la manera en cómo nos relacionamos y no solamente hablo de relaciones en el contexto de la vida social, sino que también tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos para hacer nuestro trabajo y para llevar a cabo nuestras obligaciones como profesionales. Por ejemplo, yo prácticamente he pasado un año de mi vida dando clases a estudiantes de la Universidad de Guadalajara que jamás en mi vida he visto personalmente. O sea, ya con eso tengo como una importancia en las relaciones. Seguramente hay un acercamiento que nos lleva a establecer que las relaciones humanas, sin duda alguna, son de capital importancia para poder obtener éxito en todos los aspectos de nuestra vida, en lo laboral, en lo académico, en lo profesional, en lo afectivo. Y es que la calidad de la relación humana que tenemos con las demás personas, de alguna manera se transforma en ese reflejo que uno tiene consigo mismo y ahora yo lo he percibido. Por ejemplo, hoy me preocupo menos por la ofensa. He encontrado en mi vida personas que me han ofendido, que me han agredido, y pues seguramente ellas tienen su razón de haberlo hecho. No digo, pues tampoco me justifico, pero no combato una ofensa con otra ofensa. O sea,
De alguna manera, yo tengo bien claro que dentro del plano de lo moral, pues no siempre fomentar más odio termina por eliminar el odio, sino que al contrario, es toda una concepción que lo va acrecentando. Entonces, imagínense ustedes, desde las cosas, es como muy interesante porque yo, por ejemplo, planteaba algo en un esquema de interpretación. Entonces, ahora las relaciones humanas se centran básicamente en buena parte de las ocasiones en redes sociales. Yo por ahí la clase pasada, cuando hablaba del tema de dignidad, yo hacía un abordaje de cómo una persona subía una fotografía, no quise decir desnuda, pues, pero dije en bikini, pero pues de repente, pues sí, si eso le hace feliz, de acuerdo, no tengo problema. Pero la importancia de las relaciones humanas y sus límites con los parámetros éticos y morales es que por muy realista por mucho que te realice como persona o que te llene de plenitud el subir una foto en bikini, pero si eres menor de edad, tengo mis reservas dentro de la contextura ética. Y esto me hace pensar que todo tiene como esquemas de entender y comprender que es ético según el contexto geográfico en el que lo estamos viendo. La importancia de las relaciones humanas es eso. O sea, por ejemplo, nos tocó en algún caso como especialistas en estos temas de conocer una situación de la vida real en donde una señora se divorció por maltrato de su esposo, se vuelve a casar con un hombre muy pudiente, pero como fruto del primer matrimonio, esta señora llevaba una niña de 13, 14 años ya en esta nueva reconstrucción de su vida, en este segundo matrimonio. El hombre, un prominente hombre de negocios, este es su segundo esposo, en una situación bastante desagradable de la ingesta de drogas, aprovecha un rato de que se encuentra solo con lo que es su hijastra, la viola y se desata toda una problemática muy, muy interesante. Y aquí viene el tema de la relación social dentro de estos análisis, entrando en profundidad. A la hora de poner la denuncia, nos comentaban los abogados que estaban brindándonos este curso, nos decían que llegaron los representantes legales, es decir, otros abogados de este hombre millonario, y le dijeron a la señora, pues este es su segundo matrimonio, pues si usted no quita la demanda, pues el señor le va a quitar la camioneta, le va a quitar la cuenta de banco, le va a quitar su tarjeta, tienen que desocupar la casa hoy mismo, la niña tiene que abandonar la escuela, entonces, o levanta la denuncia. Imagínense el dilema moral, jóvenes. O sea, imagínense ese tipo de situaciones que son de la vida real, en donde el deterioro de las relaciones humanas se está dando por esa fragilidad tan débil, tan podrida de la percepción de valores morales y éticos de muchas personas. Frente a esto, las relaciones interpersonales parten de esta interacción recíproca entre dos o más personas, y es que nadie puede argumentar que va a vivir como isla en soledad. Al contrario, esto de vivir en sociedad realmente es un aspecto esencial y básico para tener una vida feliz. Miren, para que lo entiendan de una manera moderna o postmodernista, según la concepción filosófica que usted le quiera dar, pues hay gente que literal vive de los likes. O sea, vive de que usted le dé like a esto, like a lo otro. Y yo en ese sentido yo quería hacer un comercial. No están siguiendo muchas de ustedes las indicaciones en el video. Este video se los dejo para que en esta proyección que se está haciendo en YouTube usted ponga su nombre y el término presente. Y aparte, ojo con esto, haga un segundo comentario en donde usted analice al finalizar la clase qué le pareció el tema, por qué cree que es importante, en qué manera este tema abona al desarrollo profesional de su perspectiva ética como trabajadora social. Y las chicas que no han hecho eso en los videos anteriores, no les he puesto esa evaluación. Ojo con eso, porque es importante, ahorita lo explico,
porque esta es la forma de participación en la clase, y la participación de 100 puntos de la calificación final para mí representa 20. Por lo tanto, una persona que no está haciendo esto, simple y sencillamente alcanza un máximo de 80 como nota tope. ¿Por qué? Porque si no participa, pues tampoco le puedo poner esa calificación. La gente vive de los likes. No es mi caso, y lo aclaro para que no haya malas interpretaciones. Yo no monetizo, lo puede comprobar con YouTube si quiere. Esta estrategia la utilizamos precisamente porque este aspecto esencial, como lo es la relación humana, pues se vio ofuscado por el tema del coronavirus. Entonces ahora hay que estar en casa dando la clase, tratando de preparar este tema, tratando de que la clase tenga esa connotación enriquecedora, y cada profe buscamos cómo sostenerlo. Y es que las relaciones interpersonales nos permiten vivir en esa armónica relación de la sociedad, ¿no? En esa relación armónica social, en donde las relaciones con los amigos, las relaciones de trabajo, la relación de la familia, nos permiten de alguna manera generar habilidades para comunicarnos efectivamente. Y es que luego, con algunos ejemplos bastante fuertes a mi criterio que vamos a ver en esta clase, van a poder ustedes comprobar de que el relacionarnos con otros es un hecho muy complejo. Acá vamos a ver, por ejemplo, relaciones cooperativas, que son las que se dan entre grupos de personas, las relaciones virtuales, que es la que en este momento estamos sosteniendo, y las relaciones sociales presenciales, que son las que habitualmente hacemos cuando estamos con las personas que compartimos nuestra vida social en persona, ¿no? En vivo y en directo, bien por ahí. De alguna manera, cuando un docente muestra confianza en sí mismo, yo lo planteo desde mi concepción como docente, quizá porque soy profesor, pero lo idóneo aquí sería decir, cuando un trabajador social muestra confianza en sí mismo y se vuelve digno de confianza, está con el usuario echando raíces para establecer bases de relaciones humanas. Si bien es cierto, pues nadie quiere relacionarse con alguien en quien no pueda confiar. Yo lo he dicho muchas veces, pero esto es por una ética profesional, pues soy profesor, yo no pretendo, no quiero, ni me interesa ser amigo de mis estudiantes. O sea, hay diferencias en edades, hay diferencias en gustos, hay diferencias en modos de pensar. Entonces, aun y cuando podemos tener una relación éticamente y moralmente correcta como estudiantes y profesores, pues no es mi interés en establecer esa base de confianza como amigos. ¿Pero por qué? Por el tipo de acciones en las que nosotros estamos convergiendo. Primero, yo tengo como una racionalidad al momento de actuar. Si un estudiante quiere hablar conmigo en la universidad, de preferencia, me gusta que la aula esté abierta, me gusta que estén 3 o 4 estudiantes, y de ser posible que nunca se quede solo el profe con la persona que va a platicar. ¿Por qué? Por una cuestión de protección, ¿no? O sea, en la sociedad moderna, esto es algo que ustedes tienen que saberlo como trabajadoras sociales, la gente piensa más en negativo que en positivo. Entonces, este tipo de acciones reflejan de alguna manera el basamento de valores morales con los cuales usted entra en contacto con el usuario ahí no se olvida el nombre de esta asignatura de intervención, no sé cómo se llama. Le llaman cliente, nunca he reparado en preguntar por qué le llaman cliente al usuario. Seguramente hay alguna razón de ser. Bueno, yo creo que cuando usted entra en contacto directo con la persona a la que usted va a darle acompañamiento para la resolución de su problema, produce una percepción de impacto, ¿no? ¿Qué tanto me está ayudando el trabajador social? Y si la persona siente que usted le está ayudando, empieza a fomentarse una relación humana. Los problemas suelen generarnos espacios amplios para crear relaciones humanas. Pues si tenemos un problema, vamos al nutriólogo, le comentamos el problema, hablamos de nuestra intimidad. Si tenemos un problema médico, vamos con el doctor. Por ejemplo, el tema de las relaciones humanas es bien complejo, ¿no? Porque hay cosas que luego las vemos en la moralidad, que tiene que ver con la desnudez, por ejemplo. Lo que por ahí la Biblia habla de cómo en el Antiguo Testamento se percibía como malo que alguien viera la desnudez de su padre o de su madre. Pero, ¿qué pasa en los contextos médicos cuando le dicen a uno, por favor, quítese la ropa, ¿no? Sobre todo cuando lo van a auscultar, o cuando a una mujer le van a hacer la revisión de su citología.
o a un caballero el examen de la próstata. En fin, estas concepciones forman parte de basamentos morales. Entonces, hay situaciones que podrían parecer malas en un contexto, por ejemplo, la desnudez, que un desconocido le pida a otro desconocido desnudarse es una inmoralidad, pero si un desconocido paciente entra a un consultorio médico y en ese ambiente médico el doctor le dice o la doctora le dice desnúdese, pues ya la percepción cambia. Ese es el dilema de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Entonces, hay formas, maneras y ópticas de ver la percepción de la moralidad en el contexto profesional. La moralidad parte de esta manera que tengo yo interna de diferenciar lo bueno de lo malo. Y acá entra un elemento muy sustancioso que es el tema de las relaciones interpersonales. ¿Qué son entonces las relaciones interpersonales? Es cuando yo me integro con otras personas a través de sentimientos, percepciones, actitudes e intercambio de información. En nuestro caso, la integración que tenemos está básicamente fundamentada en percepciones y en intercambio de información. No hay sentimientos ni hay actitudes. ¿Por qué? Porque es una relación docente-alumno. Ahí el panorama es, usted tiene que formar parte de esta dinámica, tiene que participar de la clase que yo doy, la universidad me contrató para dar la clase, usted se inscribió en la universidad porque quiere graduarse, quiere que le den un título, y para que le den el título tiene que haber aprobado ética profesional. Entonces, esta dinámica es la que está dándole como forma a la relación interpersonal. Ojo con esto, la relación interpersonal también tiene sus aspectos negativos. También tiene un elemento muy interesante que se llama la desigualdad social. ¿De qué se trata el tema de la desigualdad social? Vamos a ver acá que le acaba de llegar un mensajito. Vamos a poner aquí con él. Ya saben que cuando estamos haciendo en directo estas cosas, pues la gente que esté en otro contexto profesional pues no sabe lo que estoy haciendo, entonces se pueden ver estas interrupciones. Decía que las relaciones sociales como tal también tienen de esos desequilibrios que hacen que las relaciones sean disparejas. Hay un término que se llama desigualdad social. Nosotros, lo ponía en imagen, ahorita lo estamos viendo, siempre entendemos este término de la desigualdad social por el lado de la economía. O sea, siempre vemos la desigualdad social en que tú tienes coche, yo no, en que tú vives en Zapopan, yo vivo en Tlajomulco. O sea, como que vemos siempre esas diferencias sustanciales, pero de una manera más interesante, trabajo social, curiosamente, su contexto de labores radica en muchos escenarios de desigualdad social. Y es que la desigualdad social hace alusión a una situación en la que no todas las personas de un mismo tejido social tienen los mismos derechos, obligaciones, bienes, beneficios o acceso a tales. Acá vamos a decir que la desigualdad social está sujeta a variables según interpretaciones particulares. Por ejemplo, si una de ustedes, yo tenía un estudiante que trabajaba en un cine, entonces él me dijo, profe, cuando usted quiera ir a ver una película, yo estoy en el cine tal, mi horario es de lunes a sábado. Yo estoy ahí de 11 de la mañana hasta 11 de la noche, porque yo soy el gerente. El domingo no, porque yo descanso y lunes también. Ah, bueno, dije yo. Entonces un día me animé y dije, pues bueno, que hay que sacar ese espíritu de la gratuidad, ¿no? Otros en mi pueblo dicen gorrones, pero bueno, yo quiero bajar de todo para que no suene tan fuerte. Y voy y había una fila para ver una película X, no recuerdo qué película X, absurda, no sé. Creo que era de humor, no recuerdo con exactitud. Y recuerdo que cuando llegué, mi estudiante me tenía mucho aprecio y yo de igual manera a él, era un estudiante de calidad. Y me dijo, acompáñame, me dijo. Pero no me saludó, solo me dijo, acompáñame. Y ahí yo me fui detrás, y el chavo que estaba pidiendo los boletos solo le hizo señal, déjalo pasar, va conmigo. Me ubicaron y recuerdo que cuando me ubicaron en la butaca, solo me llegaron a preguntar qué número de butaca era, y ya les dije. Y al rato ya llegaron con palomitas, refresco y pero
era como una tensión. Entonces yo sí sentí que había desigualdad porque había una gran fila de espera, había mucha gente y a mí me llevaron hasta la butaca, la botana, ¿no? Entonces la desigualdad es eso, o sea, la desigualdad es que hay un trato o hay condiciones que te ponen unos encima por otros y a partir de eso, ¿hasta dónde deja de ser inmoral o moral? Yo, por ejemplo, yo no lo pedí. Es incorrecto, pero ahí viene otro dilema, que esto es muy enriquecedor para el trabajador social. ¿Lo inmoral es lo incorrecto? ¿O hay cosas morales incorrectas? ¿O hay cosas, o hay cosas correctas inmorales? No sé, es donde entramos, empezamos a generar estos debates y ahí yo vuelvo al tema ¿no? De una imagen. Bueno, pues sí, si tú dentro de tu concepción liberalista, pues piensas, pues sí, en un mundo de libertades, pues sí, si usted quiere subir una foto desnudo, pues sí, lo puede hacer. Pero el problema es que si eres estudiante de trabajo social o que si eres profesor o que si eres abogado, contador, en tus redes sociales como que eso no se ve bien. Entonces digo, no, no es malo. Y aquí es donde usted tiene que abrir mente, por favor, trabajadora social. Es que no, lo malo no siempre es inmoral. Y para ello, para entenderlo mejor, entonces me fue algo aquí que no era de la clase, perdón. Aquí entra un elemento, por ejemplo, vean este programa de televisión. Yo la noticia dije, la voy a poner para que vean los estudiantes. Esto estaba ocurriendo hace un par de años atrás en Pakistán. Había un programa de televisión que, que regalaba bebés como premio. Y el programa en Pakistán había provocado que niños abandonados, que niños huérfanos se convirtieran en premios en un controversial programa de juegos transmitido en un horario prime en aquel entonces, no, perdón, en ese país, en aquel entonces. Realmente lo entendí así, que el programa era que te hacían preguntas, tú respondías y de conformidad, si eras ganador, pues te daban un bebé, pues, o sea, era increíble, como que si vas a estos programas de televisión y que te ganas una licuadora, o no sé yo, una televisión, pero me me imagino yo que lógicamente eso no es delito en Pakistán. Bueno, no sé ahora las adecuaciones jurídicas de los marcos legales, pero me imagino que si lo hacía un programa de televisión era porque no era ilegal. ¿Se dan cuenta cómo algunas cosas son ilegales en un contexto y en otras no? Y este ejemplo, o sea, por mencionar uno dentro de tantos, me da a pensar, ¿qué pasa? Esto lo rescaté también, dije, voy a ponerles fuentes verídicas, no les voy a poner chismes ni una nota de telenovelas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con este problema que se está dando en África, por ejemplo? En donde niñas están siendo forzadas por sus padres, niñas menores de edad, a casarse. Entonces yo rescataba esta noticia del 2015 en donde una niña había sido forzada a casarse con un hombre de 78 años. Y esto estaba como pensando, bueno, en África, probablemente en Kenia, por ejemplo, decía que pasaban algunas de estas cosas, y yo me pongo a pensar, una niña está pensando en ir a la escuela, está pensando en jugar muñecas, no está pensando en acostarse con un hombre. Ocurren estas cosas, pero en Kenia probablemente, digo, no son vistas como inmorales estas cosas. Entonces ahí hay un tema de interpretación bastante subjetivo. A mí personalmente sí como que me da un poquito de mala vibra, porque para mí sí, realmente no es correcto. O sea, es violación, punto. Ahí no hay tema de discusión. Pero como el hecho de esta clase precisamente es reforzar ese pensamiento crítico, y vienen problemas tremendos de análisis. O sea, aquí con esto yo puedo decir qué está pasando, en qué está fallando el tiro. No sé, pero por ejemplo, esta era los Samburu, esta tribu antigua
keniana, de pastores. Entonces, realmente son como costumbres culturales que para ellos son buenas. No sé, yo les dejo estos ejemplos para que vean que estos dilemas de lo que es bueno y de lo que es malo también tienen una percepción de dónde se lleva a cabo. Yo puedo decirles que tengo entendido, digo, no me ha tocado ir a esa parte del mundo, he ido a otras, pero no a la India no lo conozco. No me llama la atención ir, digo, no, ha de ser muy bonito, seguramente, porque yo no tengo muchas ganas de ir a la India, a lo mejor sí a otros países, pero no a la India, no sé por qué, no me llama mucha atención. Pero de repente percibo que allá no comen carne de res, o sea, la vaca es considerada como una deidad, y nosotros la carne de res es un alimento, entonces si para ellos podría verse como un pecado comer carne de res, entonces en México cada que uno se come un taco de bistec está pecando. Y eso es como, bueno, a lo mejor en Kenia no sea pecado o delito casarse con una niña de 9 años, un hombre de 78, pero en la India sí es pecado, por poner, no digo que sea pecado, pero sí alguna falta o algo que no debe de hacerse, matar vacas para comérselas. Entonces, ese tipo de dilemas son los que ponen a pensar al trabajador social. Yo le pongo, imagínense que lo que usted hacer un trabajo con una ONG internacional y se va a realizar sus labores de trabajadora social cuando toda la vida en la universidad le hemos enseñado, en México, en la iglesia, en la escuela, en su casa, valores morales, para hacerle ver que una niña es para ir a la escuela, una niña está para jugar con sus muñecas, para jugar con sus amiguitos, pero no para casarse. Y de repente usted llega a esta latitud en donde pues tiene que generar procesos terapéuticos de acompañamiento a estas niñas que ya están casadas. Dilemas morales que se vuelven unas sendas cachetadas del pensamiento crítico y reflexivo. Por eso es importante abordar estos temas, jóvenes, y abordarlos con la debida seriedad que demanda este tipo de aristas tan frágiles y tan delicadas. Por lo tanto, cuando hablemos de esta concepción interpretativa de cómo asumimos desde la ética las relaciones sociales humanas, vamos a decir, en el caso de la desigualdad social, que esta tiene características propias. Bueno, una de las primeras es que las grandes desigualdades se caracterizan por dividirnos en dos, entre el rico y el pobre. Pero ahora, con esta lógica consumista, ser rico y pobre depende de interpretaciones, porque con gente que tiene carreras universitarias, que tiene trabajos, pero que no son ricos. O sea, tienen grandes deudas, tienen muchos hijos, entonces tienen condiciones muy pobres. Y también conozco gente que no tiene educación, pero que a lo mejor vende droga, muy chavos que tienen grandes camionetas, que tienen mucho dinero y que viven muy bien. Entonces, lo moral no siempre trae un beneficio económico. Ahí surge ya la primera gran desigualdad, ¿no? Una desigualdad en la previsión social es otra característica, es decir, no todos tenemos esa condición de prever socialmente cómo enfrentar los escenarios. Por ejemplo, no es lo mismo ser un anciano sin pensión que ser un anciano con pensión. O sea, creo que hay maneras como de entender que alguien que no tiene dinero para comer porque no tiene pensión, pues se las ve más dificultoso hasta para acceder a un servicio de salud. Esta otra que es la desigualdad en la manera en cómo conseguimos trabajo. Conozco algunas instituciones de educación que si tienes más de 40 no te contratan. Y a qué hora voy a desarrollar un arco de experiencia profesional. Hay toda una centralización territorial en la distribución de recursos. No a todos se nos brinda lo que se nos debe brindar, no a todos se nos paga lo que nos debe pagar. Y pues son los sacrificios que la vida da, ¿no? En función de esta manera tan interesante de ver la desigualdad social. La intención es compartirles un video, pero quizás no lo voy a hacer, mejor se los paso siempre por el WhatsApp
para no entretener mucho el devenir de la clase, creo que de esta sesión iríamos a otra más virtual y ya regresando de vacaciones y ya regresamos a escenarios donde vamos a estar en vivo y en directo. Estoy trabajando siempre con estas pruebas piloto porque pues tengo entendido que a muchos estudiantes les ha gustado esta dinámica de que pueden ver el video de la clase cuando quieren, que se sienten respaldados porque hay un grupo de WhatsApp donde puedes desahogar tus dudas. Trato de que las tareas tengan una relación directa, entonces creo que por ahí va la lógica, ¿no? Tratar siempre de respaldarlos. Yo quiero dejarles algo muy en claro, señoritas estudiantes. Independientemente de si es jueves o no es jueves, el día de la clase, si usted tiene una duda, la puede plasmar el día que quiera y no puede pasar. Entonces, eso es como muy interesante. Fíjense que dentro de estos ejercicios de racionar la ética, me está tocando una experiencia que no voy a hacer pública, no voy a decir el nombre de la universidad, pero, por ejemplo, me contratan de una universidad, entonces tengo que dar clases, muy parecido como lo doy con ustedes. Pero he notado que dentro de estas clases que estoy dando de esta universidad, siempre en el contexto mexicano, hay estudiantes que, por ejemplo, un día recibí el mensaje de alguien que me dijo, mire, yo no voy a ir a su clase y le informo que no he hecho las tareas. Entonces yo sentí como, wow, o sea, te estás formando como profesional y me estás informando que no me vas a entregar las tareas y que pues no me vas a entregar el trabajo por lo que quieras ponerme como pretexto. Pero aquí ocurre una lógica bien racional o irracional, no sé ni cómo decirlo. Si una persona no entra a clases y no entrega tareas, la lógica es que reprueba. Es lo que yo consideraría correcto. Pero resulta ser que si reprueba al estudiante, la universidad pierde matrícula y si la universidad pierde matrícula, no tiene estudiantes. Entonces, aunque la universidad no te lo dice, de alguna manera indirecta te está diciendo ayuda al estudiante, incluso al que es huevón y el que no entrega tareas. Entonces, si esa es la calidad de profesionales que estamos formando, hombre, es bastante comprometedor. Yo, por ejemplo, estoy pensando seriamente en no seguir dando clases en esas condiciones, porque no es mi manera de trabajar, porque no estoy de acuerdo con esa forma de educar a estudiantes universitarios, y se me hace una despachatez total, pero bueno, hay que también respetar los parámetros de otras instituciones, y pues, digo, al menos no es en mi querida UDG, ya eso ya es ganancia, ¿no? Pero sí, preocupa porque esa es la perspectiva con la que los estudiantes crecen. Entonces yo digo, ¿será que cuando vaya a su trabajo como profesional, que esté estudiando, va a decir, fíjense que hoy no voy a trabajar porque pues no tengo ganas y quiero que me paguen? No se puede. Entonces, yo no sé si es que sienten el respaldo de la institución y piensan que porque están pagando van a pasar, pues es como bastante interesante. O sea, digo, me pasa a veces, me podría pasar con ustedes, es que, profe, es que por el trabajo, por el horario. Pues la pregunta es, pues sí, pero pues usted sabía la hora que iban a dar esta asignatura. Usted sabía lo que tenía que hacer. Entonces, no puede alegarme el horario, ¿no? Y esa es parte de esa complejidad de las desigualdades. ¿Cómo entendemos y cómo interpretamos? Insisto, la clase como tal es tan maravillosa que no tiene usted que estar de acuerdo con los planteamientos. Y es que esa es la razón del dilema de lo moral. Entonces, por ejemplo, si para usted pues emborracharse es parte de su religión y usted es muy espiritual, pues bueno, hágalo. Si esa es su forma de adorar a Dios, pues adelante. A lo mejor yo, que no tomo, pues diría, pues no está tan moral. Entonces, eso es lo bonito de las sociedades modernas, que tenemos esa tolerancia para poder diferenciar, que no tenemos los mismos gustos, que no pensamos de la misma manera, pero que vivimos en armonía a través del respeto, la ética y la moral. Hay otro elemento que aparece que tiene que ver mucho con estos predicamentos de lo moral, es la violencia. La violencia es de carácter natural y de carácter humano. Siempre está presidida permanentemente la vida del planeta y nunca hemos podido dominar como tal al fenómeno de la violencia social. ¿Por qué? Porque es un comportamiento deliberado que provoca o que puede dañar a las personas física o psicológicamente. A mí personalmente me duele mucho el daño psicológico, o sea, me duele, no me gusta que me maltraten, o sea, digo, trato de ser muy respetuoso,
Y quizás por eso es que soy muy delicado y cuando a mí alguien me maltrata, no entro en violencia física, pero sí me alejo. Y cuando yo me alejo, pues me alejo, ¿no? O sea, esa es mi manera como de defenderme de la agresión. Y ahí es donde yo empiezo a entender que la violencia, una persona violenta que no identifica o que no reconoce su mal proceder, es una persona que siempre va a vivir agrediendo a otros. Y ahí es donde yo entro con esta percepción de la moralidad, hasta donde nosotros permitimos que se nos siga agrediendo, o hasta donde nosotros podemos poner un alto al daño que nos están haciendo. Hay diferentes tipos de violencia. Bueno, encontramos la violencia física, la emocional, la verbal, la no verbal y la sexual, que la gente a veces comete un grave error porque interpreta la violencia sexual como el abuso, como el donde hay un coito y no, la violencia sexual puede ser considerado como el acoso. El acoso para mí es como una manifestación clara de lo que representa violencia sexual, el, el incesto. Eh, Fíjense que hay una violencia que se considera sexual, yo no la considero sexual, es el tema de la violencia patrimonial. Yo creo que ahí el libro tiene alguna percepción mala, pero para mí la violencia patrimonial es la que está conferida a violentar lo que no es tuyo, o a que violenten lo que a ti te pertenece. Entonces, yo no sé si cuando estos especialistas que escriben estos libros, de los cuales yo tomo de referencia para las clases, están hablando de ese sentido de pertenencia que tenemos con las personas. Por ejemplo, hay términos de mi novia, mi novio, mi marido, mi mujer. Es que no sé qué, o sea, es el empoderamiento, pero no estoy muy seguro. No voy a generar falsos análisis de lo que no termino de entender. Pero bueno, si en futuras clases logro determinar a qué hace alusión precisamente el término de violencia. Acá vamos a ver que frente al hecho de la violencia hay una necesidad, y es la necesidad de reconocer la dignidad humana. La dignidad humana pasa por estos 4 estadios, y es que requiere de actitudes positivas como tolerancia, empatía, atención y consideración. Una persona que respeta la dignidad humana considera estos elementos de ciertos. El fundamento de los derechos que se le concede a la persona es el valor central. O sea, aquí la dignidad humana es algo que no se puede negociar. Se expresa sobre la base de derechos y obligaciones y se apoya en valores. Por eso que el violentar la dignidad humana es no respetar los valores de las personas. Entiéndase por valores, el respeto, la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, etc. Entonces, vuelve a aparecer una caricatura que la utilizo. De hecho, no sé si lo utilicé en la clase anterior, como la gente, por ejemplo, los políticos, es como muy simpático porque manejan las concepciones de lo moral como muy a su conveniencia. Y un político en conferencia, si yo acepto que he robado, decía, pero he robado poquito. O sea, como que si el robar poquito disminuyera la connotación de malo de lo que está haciendo. Entonces, y la gente le aplaudía, ¿no? O sea, yo decía, ah, caray, de repente un día que en internet encontré algo que me mucho, aplaudir a un político por hacer buenas obras es como que nosotros aplaudiéramos, decía ahí el comentario en internet, a un cajero automático por darnos dinero. Eso le pagan al político para que haga obras buenas. Esta es lo que realmente hace en favor de las clases más necesitadas. La violencia es una interacción humana que la vamos a ver evidenciada en estas conductas, situaciones, de manera deliberada, imitan, provocan, nos amenazan, nos someten a un daño. Este daño pasa por 3 características. Puede ser un daño físico, que es el de la violencia, el de golpes.
Hay una violencia sexual que, repito, es un tema bastante delicado. De repente pueden culparnos sin serlo y es como muy interesante. Fíjense que yo platicaba con un grupo de estudiantes. Decía que uno de los mecanismos de denuncia que tienen algunas señoritas en la ONG es que hacen los tendederos para denunciar casos de acoso sexual de los profesores. Eso a mí me parecía muy interesante porque yo decía, me parece excelente que lo hagan, pero también es una situación bastante delicada porque si alguien denuncia a un profesor de acoso sexual y no hay pruebas, eso se llama, ¿cómo se llamaría esto? No, es una calumnia, no es una difamación. El problema es que cuando te difaman, tú tienes derecho a ser declarado inocente si no te han vencido y escuchado el juicio. Entonces, el problema es que aquí alguien, al que le llamen acosador, si no lo es, puede demandar y de acosado puede ser víctima. Ojo con esto. Entonces, el tema de los manejos, de las denuncias, de los señalamientos, son situaciones muy delicadas en estos procesos de interacción humana. Yo creo que lo podemos ver, por ejemplo, el tema de la Inquisición española. Yo voy a, bueno, lo hablo como católico, no voy a hablar de la religión, porque no, soy católico, siempre el tema de la religión. Yo cuando veo a un cura, veo a un cura en función de alguien que hace el bien. Pero lo que estoy viendo ahorita es a un cura que en tiempos de la Inquisición española, que sí, torturaban, mataban. Entonces digo, pero mataban, se supone, en nombre de Dios, y es donde yo entro así. O sea, pero pues, por decir que mataban en nombre de Dios no significa que era bueno lo que hacían, ¿no? Entonces, ahí es donde hay cosas, podríamos decirlo, de gente buena que son malas. Entonces yo decía, hay cosas inmorales que pueden ser buenas, pero hay cosas morales que pueden ser malas. Hay por ahí un juego de palabras muy interesante. Y yo creo que eso es como muy importante en información. Bueno, pues yo sí creo que vayan ustedes como viendo ese tipo de situaciones para, para ir fomentando más el análisis y la reflexión. Por ejemplo, y otro elemento en este tema de la desigualdad es el consumismo. El consumismo es una acumulación de bienes, de servicios, de cosas que compramos de manera innecesaria. Este, por ejemplo, el carro, aquí no lo manifiesta este caricaturista argentino, ¿no? Que ya pasó de lo tenía, él dibujaba, ¿no? Le decía él como hombre viejo a un niño, el carro son las piernas, la computadora es el cerebro, la televisión es la cultura, el teléfono celular es el contacto humano, el prójimo a quien debes amar es a ti mismo, a nadie más. Los ideales como la moral y la honestidad son basura, ¿no? Tu Dios es el dinero. Es importante, decía en la caricatura, que desde niño el chamaquito aprenda bien cómo funciona el mundo. O sea, le estaba dibujando al niño una percepción errónea del mundo. Pero es que en ese devenir social estamos. O sea, yo siempre voy a decir que lo que es correcto y lo que no es correcto no es correcto. Pues entonces era un poco con el tema de esto de las libertades. O sea, a mí me movió mucho leer esa noticia del matrimonio de menores de edad. O sea, me golpeaba porque decía, pues, sí es cierto, es permitido en esas sociedades, pero no es correcto. Entonces, ¿cómo es que para nosotros eso es una pena de cárcel, segurito? Y pues me imagino yo que en estas tribus hasta celebran la conclusión de las bodas. Es bastante curioso esto que pasa, ¿no? Es bastante curioso, pero bueno.
hay que tratar de entender cómo se van configurando estos nuevos escenarios. Y todo ello vemos al consumismo en una fase de desarrollo y crecimiento en el siglo XX como tal, en donde las personas a veces caemos de manera desmedida en estos vacíos, tratando de llenar necesidades emocionales, y ahí es donde nosotros vemos que necesitamos cada vez más de combatir este tipo de cosas en la medida y en la forma en que nos afectan como personas. Y una de las ventajas, que a pesar que no me voy a detener de esta clase, como siempre lo digo, que es video para que puedan verlo en detenimiento, es cómo el consumismo se ve incentivado por algunos elementos. Yo les dejo esto para que lo vean, lo analicen, se empoderen y puedan sacar conclusiones de hasta dónde el consumismo nos afecta como un elemento de presión social, ¿no? El consumismo nos permite ver que también están como otros elementos. Es el tema de la discriminación. Esta separación de creer que tú eres menos y que yo soy más, o que tú sos más y que yo soy menos, también es algo que nos tiene que dar lugar para trabajar, ¿no? Y por último, pues vamos viendo cómo estas percepciones de filosofía moral nos van dando a entender lo importante que es en el trabajo social reconocer el derecho de la igualdad. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a esa percepción de igualdad. Así es que yo, en lo personal, les estoy planteando, por ejemplo, algunas formas que creo que manifiestan claramente esta discriminación, desde la que va por género, por origen étnico, por esta discapacidad, por orientación sexual, por especie, o esta discriminación por lateralidad, es decir, cuando entre nosotros mismos tenemos estas diferencias de creer que tú eres más, que yo soy menos, que pagas este coche, que tienes esta marca, no sé. Creo que tiene que ver también con esta forma en cómo entendemos lo que consumimos. A veces olvidamos que somos más que marcas. De alguna manera, yo llego al fin de la clase, no sin antes yo quisiera aprovechar para compartirles un poco de qué trata la tarea. La tarea de esta semana, para irnos de vacaciones, es una guía de preguntas que yo voy a estarles compartiendo. Déjenme, se las comparto. Voy a compartirles, esta es la tarea, voy a disminuir tantito que se vea mejor acá en la pantalla. Es una guía de trabajo que vamos a llevar a cabo. Yo les voy a plantear una lectura, vamos a ver el tema dentro de esta noción de relaciones profesionales del trabajador, de la trabajadora social, el tema de la confidencialidad. Usted va a leer la guía que le planteo. La lectura se llama El caso de Tarasov versus los Regents of the University of California. Es como un caso que tiene como una connotación descriptiva de una situación profesional. Quiero que la lean. Lo que está en gris es la lectura, es cortita. Usted va a buscar ahí los objetivos, usted lea, y después de que haya leído, va a responder cada una de las preguntas. Consejo: responda con profundidad. Si en 3 o 4 líneas usted me va a responder, así va a ser la nota. En contextos universitarios quiero que profundice en su capacidad de analizar. Estoy decepcionando mucho, no de ustedes, pero sí de otras carreras, en donde estoy viendo prácticamente jóvenes que no quieren ni leer. Entonces digo, bueno, pues está la pandemia, yo estoy estresado, ellos están estresados, yo estoy dando mi clase, pero yo tampoco me voy a poner en ese dilema de discusión. No, no, no. Por favor, trabaje con seriedad, con profundidad y busque investigar para dar respuesta a lo que le estoy preguntando. Aquí le planteo una serie de preguntas. Usted, pues, lógicamente va a responderlas, se va a explayar profundizando y hablando de todas estas cosas. Quiero saber cómo piensa. Y pues básicamente ese es el desarrollo de la
de la tarea de esta semana. ¿Cuándo hay que entregar esta tarea? Bueno, en teoría, siendo hoy 25, la intención es que esta tarea usted la suba a más tardar el 30 de marzo a las 12 de la noche, para que yo pueda estarla calificando a más tardar el miércoles 30. Ese es como un poco lo que tenemos pendientes. Hay otras cositas que me gustaría, por ejemplo, verlas con ustedes. Voy a intentar compartirlas en pantalla si me lo permiten. Vamos a buscar acá, portafolio. No, las voy a buscar, permítanme porque necesito que vean esto. Yo quiero compartirles algo, pero el problema es que sí, aquí está, sí. Voy a compartirles esto. Hoy sí. Esta es la carpeta de depósito de tareas, por ejemplo, como una, por decir la de Fabiola. Y aquí es donde yo les quiero decir, por ejemplo, qué es lo que estoy percibiendo. Aquí, por ejemplo, les digo, tarea, póngale la que es tarea 1, la que es tarea 2, tarea 2 o tarea 1 guión bajo, tarea 3 guión bajo, y no lo están haciendo así. Entonces, porfa, si no está siguiendo las indicaciones, como yo le estoy diciendo, pues ojalá que entienda que tiene que hacerlo como yo se lo estoy pidiendo, porque yo soy al final el que va a calificar. Por ejemplo, aquí sí ya lo tengo, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Esta tarea que les estoy dando con la asignación de esta guía sería tarea 5. Aquí sí está bien hecho. Porque la tarea 1 eran los diagnósticos, las preguntas que hice, el Excel de estilos de aprendizaje y el Excel de estrés. Y aquí está, tarea 2 guión bajo, tarea 3 y tarea 4. Entonces, porfa, para quienes no lo están haciendo así, pues sí, va, por ejemplo, acá. Por ejemplo, a Leslie, a Ramírez Horta Leslie, por ejemplo, tienes tarea 2, tarea 3, tarea 4, pero no tienes los archivos diagnósticos, las preguntas diagnóstico, no tienes el test de estrés, ni tampoco tienes el test de estilos de aprendizaje. Entonces, tu carpeta está incompleta. Ojo con eso. Entonces, yo estoy calificando. Entonces, quien quiera actualizar su carpeta, pues ahí les dejo la tarea y así puedo ir como compartiéndoles. Por ejemplo, vamos a ver este Excel. Muy bien, así. Este sí, Excel está bien, por ejemplo. Tiene los 3 documentos, las preguntas diagnóstico, que las hicimos en la primera clase, el archivo de Excel de la primera clase de estilos de aprendizaje y el archivo de Excel de test de estrés. Esa es la tarea 1. La tarea 2, aquí está la tarea 3 y la tarea 4. Insisto, las tareas deben de llamarse tarea, guión bajo, si es 2, sus apellidos, si es 3, guión bajo, sus apellidos, si es 4, guión bajo, sus apellidos. Y esta guía que acabo de dejarles es la tarea número 5. De esta manera, jóvenes, no tengo más que desearles felices vacaciones, que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo prácticamente después de Semana de Pascua. Les mando un fraterno abrazo y como siempre lo voy a decir, en momentos de adversidad no hay nada mejor que sacar energías positivas de las situaciones negativas. Bendiciones fraternas, que la fuerza nos acompañe y hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones.